Minuto de fe. Un minuto con Dios puede cambiar tu vida. Al Evangelio del día de hoy se nos da la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Recuerden, hermanos, que en estos episodios que venimos escuchando del Evangelio, Jesús viene proponiendo muchas parábolas, y una de ellas es que el reino de los cielos se parece a un hombre que salió a regar la semilla. Pero en la noche vino el enemigo y regó una semilla mala, la cizaña. Empezaron a crecer las dos juntas y fueron unas personas a preguntarle al dueño de aquel cultivo: ¿arrancamos la cizaña? Pero entonces el dueño sabiamente les dice: no, dejen que crezcan juntas, no sea que por tratar de sacar una terminen estropeando el trigo. Y entonces dice que al final de los tiempos vendrá el segador y allí separará el trigo de la cizaña. La cizaña la envolverán en rollos y luego la lanzarán al fuego, porque no sirve para nada. Y el trigo será almacenado en graneros. Esa era la parábola. Cuando los discípulos escuchan esto, ellos no terminan de entender a lo que está haciendo referencia Jesús. Por eso, mientras van de camino, de retorno a su casa, le preguntan a Jesús: explícanos la parábola, porque no entendimos. Y entonces Jesús les dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya sabemos que el sembrador se llama Jesús de Nazaret. El campo es el mundo. Cada uno de nosotros somos ese campo donde cae la semilla. Y dice: la buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, es Satanás. Es que aquí es donde uno entiende por qué es difícil, por qué el camino espiritual no es tan fácil, porque mientras aquí estamos sembrando la palabra de Dios y ustedes están escuchando una palabra que producirá fruto abundante en su corazón, una semilla buena, mientras nosotros escuchamos esta palabra, después en el trasegar de la vida, en los ambientes donde nos movemos, en el mundo, también van a intentar sembrarnos la cizaña. Y el maligno es experto y sutilmente va tirando la semillita. Todo inicia cuando la persona llega al trabajo y entonces hay otra persona que va y le dice: uy, ya supiste la última noticia. Y entonces le siembra el interés. ¿Qué pasó? No, nuestra compañerita, imagínese que esto y lo otro. Entonces sutilmente ya empiezan a difamar de una persona. ¿Ahí qué pasó? El maligno sembró la cizaña en el corazón. Y salías de escuchar la Santa Eucaristía, la Santa Misa, habías acabado de escuchar la palabra. O de pronto usted llega a la casa y se encuentra con que el esposo está de mal carácter y entonces usted se le iguala. El maligno tira la semilla en el momento oportuno, digámoslo así, cuando estamos distraídos. Mientras estamos durmiendo, como decía Jesús, el maligno va y tira la semilla. Es decir, cuando bajamos la guardia, el enemigo aprovecha esos momentos y va tirando esa semilla mala. Por eso el remedio para que nuestro corazón no crezca la cizaña es la constante vigilancia y todos los días realizar el examen de conciencia. Porque a veces dejamos pasar por alto las cosas y pensamos que estamos actuando bien, pero el corazón se está envenenando, se está llenando de cizaña. Hermanos, aquí se entiende por qué en este gran campo que es la vida, el mundo, en los templos, en las iglesias, en los grupos parroquiales, en toda la cristiandad, siempre va a haber trigo y cizaña. Pero Jesús nos explica muy bien por qué no se puede arrancar la cizaña. Porque es que Dios nos da tiempo, Él nos da una espera. Hermanos, no nos digamos mentiras. Si nosotros dijéramos, como aquellos hombres del Evangelio, arranquen la cizaña, ustedes saben que en el corazón de nosotros hay cizaña.
En tu corazón hay cizaña en mayor o en menor medida, pero en todos hay cizaña. Lo que pasa es que Dios es paciente y Él quiere irnos purificando y nos sabe esperar. Porque si hoy dijéramos, arranca toda la cizaña, posiblemente también iríamos nosotros en ese grupo. La vida es la oportunidad para purificar el corazón de toda cizaña. Pero esto no se logra de un día para otro. Es un proceso de conversión, de cambio de vida, de análisis, de examen de conciencia constante, de muchas confesiones, de mucha oración, de muchos sacrificios. Es todo un proceso. Por eso Jesús deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y dice también Jesús, la cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Dios nos espera hasta el momento de nuestra salida de este mundo. Digámoslo así, que ese es el momento de la cosecha, cuando se mete la hoz. Es ahí donde ya se puede distinguir claramente el trigo de la cizaña. El trigo, cuando empieza a madurar, cuando los campos empiezan a ponerse ya amarillos, el trigo se empieza a ladear porque tiene peso. Los granos de trigo pesan. La cizaña produce también unos granos, pero son unos granos amargos. Son unos granos que, si no se separan bien en el momento de la siega, pues dañarán el trigo. Si una persona es inexperta y toma parejamente trigo y cizaña y lo llevan al molino y sacan la harina no serviría para nada, quedaría amarga. Pero eso, ¿cuándo se realiza? En el momento de la siega, es decir, el día del juicio final. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, dice Jesús, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad. Cualquiera diría, ¿y por qué no hacen una purificación pareja inmediatamente ya? Para mañana es tarde. Hermano, no es tan fácil, no es tan sencillo. Dios va a obrar justicia y al final de los tiempos todo se verá claramente. Tenemos que esperar en la justicia de Dios. Ustedes saben que la justicia terrena es una justicia que muchas veces no es justa. Muchas veces se condena al inocente y se deja libre al que es delincuente, al que ha obrado la iniquidad. Pero entonces, como siempre se ha dicho, de la mirada de Dios y del juicio de Dios nadie se libra. Y dice Jesús que los que obran la iniquidad los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Termina diciendo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Por el momento, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Orar mucho, discernir cómo está nuestro corazón. Pero no seamos de aquellos que nos las pasamos todo el tiempo, juzgando, señalando, diciendo es que fulano, es que sutano. No, esa no es nuestra tarea. Esa tarea le corresponde a Dios. Él es el único que puede juzgar. Si usted llega a ver cizaña en el corazón de un hermano, ore por él, ore por su conversión, no se ponga a difamarlo, porque esa tarea es propia de Dios. Recuerden, hermanos, la medida que uses para medir al otro, con esa misma te van a medir a ti. Por eso pidámosle al Señor la gracia de saber discernir esta palabra. Y primero, antes de corregir al hermano, debemos corregirnos nosotros para no ser hipócritas. Tratar de sacarle al otro la pelusa que tiene en el ojo mientras yo tengo una viga en el mío. Tengo que primero purificarme. Y cuando estés purificado y hayas orado, discernido, puedes ayudarle a tu hermano. Pero el separar trigo de cizaña es la tarea de los ángeles, no es la tarea nuestra. Permitámosle a Dios que haga su obra. Él es el que nos enseña y nos da esta sabiduría para que no nos escandalicemos cuando veamos trigo y cizaña creciendo juntos. Amén. Que tengan un santo y bendecido día en el amor de Dios.